Carlos Hackanson es abogado constitucionalista y está con nosotros para hablar brevemente de este tema. Doctor Hackanson, buenas tardes, bienvenido. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Pamela. Encantado. A ver, primero quisiera conocer la interpretación que usted hizo en su momento de el cierre del Congreso en virtud de la interpretación, ¿no?, de que hubo una denegación fáctica de la confianza en aquella oportunidad. ¿Usted consideró que fue apropiada la forma en que se disolvió el Congreso de la República? No, la denegatoria fáctica de la confianza fue un invento, una falacia antijurídica, ¿no? Porque eso significaría que el presidente puede interpretar que el Congreso le ha denegado una cuestión de confianza sobre una materia que es exclusiva y excluyente del propio Congreso, como era nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. Esto es, y está incursa el presidente, entonces el presidente de la República, en el artículo 117, que nos dice que sí puede ser acusado el presidente por disolver el Congreso fuera de los alcances del artículo 134, ¿no? Que establece, como ya sabemos, dos gabinetes censurados o negados la confianza, ¿no? Sería prácticamente pensar que el presidente tiene, y esto fue avalado por el Tribunal Constitucional anterior, ¿no?, por una mayoría, ¿no?, que tiene una atribución el presidente de presumir que no le han dado la confianza, sobre todo por una materia que no era competencia del presidente, como era el nombramiento del miembro del tribunal, ¿no?, que eso suscitó el golpe de Estado, ¿no? Pero no habiendo en su momento un pronunciamiento en contra del Tribunal Constitucional, ¿puede prosperar esta mayoría? No fue hecha por unanimidad, fue por mayoría. Y por último, lo que es el Tribunal Constitucional también tiene límites. El límite es precisamente la Constitución. Y si se ha equivocado el tribunal, como 3 magistrados, que fueron magistrados Blume, Sardón, de Taboada, ¿no?, y Ferrero, ¿no?, está claro que habían espacios para una interpretación radicalmente distinta, y el nuevo tribunal en un caso distinto, competencial, ha sostenido que esa denegatoria, ese rehusamiento de la cuestión de confianza no significa que da lugar a la interpretación fáctica. Así es. Y eso me parece que es lo más lo lógico y lo que debía ser, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, el Congreso se quedó solo con todos los problemas que, pues, de imagen, el Congreso se quedó solo, y ahí sí no hubo un pronunciamiento ni de Fiscal de la Nación, ni de otras instituciones sobre lo que está ocurriendo, ni de los propios ministros, salvo algunos que habrán renunciado y no continuaron porque en silencio declararon su disconformidad, ¿no? Pero como pasó cuando Fujimori disolvió el Congreso, Alfonso Locero era presidente del Consejo de Ministros, y el golpe fue el 5, y el domingo y el lunes ya no estaba, ya renunció, dijo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, naturalmente hay una consecuencia de responsabilidad que, bueno, ha decidido el congresista Muñante presentar, ¿no? Y tenemos una resolución que refrendó la disolución del Congreso por la interpretación fáctica, aunque no por mayoría, no por unanimidad, pero que lo refrendó. Y ahora tenemos esta resolución del nuevo Tribunal Constitucional que aclara cómo es que se aprueba o desaprueba una moción de confianza, solamente con los votos al interior del Congreso. En virtud de cómo se va a interpretar o cómo debiera interpretarse en virtud de qué ley o de qué resolución la moción del congresista Muñante. Digamos, lo que está haciendo Piedra Muñante... O sea, la resolución actual tiene efectos prospectivos o puede usarse para ir hacia atrás y evaluar el golpe o sea, el cierre del Congreso de Vizcarra. Claro. Pero es que el presidente de la República los funcionarios que establece el 117 pueden ser acusados hasta 5 años después de su mandato prospectivo, y entre ellos está el presidente, y además el presidente es el del artículo 99, y el 117 dice solo el presidente puede ser acusado por disolver el Congreso fuera del artículo 134, por impedir el funcionamiento de los organismos electorales o impedir las elecciones. Entonces, que son temas terminales, y uno de ellos es precisamente lo que ha ocurrido, ¿no? O sea que esta moción, esta acusación constitucional, si consigue las firmas, todos los procedimientos, puede prosperar
en función de la resolución del Tribunal Constitucional de ayer o de antes de ayer, me parece. No, creo que ha sido del día martes, si no me equivoco. Sí, ok, sí. Entonces, de esta semana, o sea, podría prosperar en función de esa resolución. Sí, Aun cuando... Perdóname, Pamela, te interrumpí. Sí, no, digo, puede prosperar aun cuando en su momento la disolución del Congreso fue refrendada, aun cuando no por unanimidad, sino por mayoría por el Tribunal Constitucional anterior. Sí, porque el tribunal tiene como límite la Constitución y el tribunal se equivocó. Y es más, tanto es así que 3 magistrados estuvieron con voto singular en contra de lo ocurrido. Y por último, sin irnos al tribunal, un alumno de primer año de Derecho sabe que también se equivocó. Es así de escandaloso, ¿no? Entonces, simplemente están poniendo las cosas en orden, ¿no? Eso significaría que cada vez que el presidente puede presentar una cuestión de confianza entre su primer ministro sobre un tema puntual que es de competencia del Ejecutivo. Entonces, y ahí si se la rechazan, se rechazó la cuestión de confianza y o se tumba el gabinete o se tumba un ministro en singular. Pero si es una competencia propia del Parlamento, como nombrar, por ejemplo, al defensor del pueblo, y el presidente está en contra y hace una cuestión de confianza de ello, esa cuestión de confianza, digamos, es rehusada porque no tiene trámite, porque está invadiendo una competencia propia del Parlamento. Entonces, eso es lo que ocurrió el 30 de septiembre del 2019, ¿no? Y eso daría lugar a que el presidente podría gatillar, si quisiera, manipulando la cuestión de confianza, derribarse 2 gabinetes y lograr disolver el Parlamento de acuerdo con el artículo 134, ¿no? Entonces, es una desnaturalización de la forma de gobierno. Eso es lo que ocurre y es bueno que se corrija, ¿no? Y ahora, finalmente, esto, bueno, estamos viendo entonces que esto a todas luces puede proceder. La acusación constitucional contra Vizcarra, Salvador Solar y los miembros de su gabinete. ¿Qué ocurre con los congresistas que fueron apartados de sus cargos en esta disolución? ¿Pueden iniciar acciones legales para pedir una reparación, no sé, ya restitución en sus cargos? No, porque tenemos un Congreso elegido en urnas, pero ¿pueden tomar acciones legales de algún tipo? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, ya hay en ese campo, ¿no?, de que vuelvan a regresar el tema consumado, porque el mandato se agotó, hay unas elecciones, efectivamente, pero de cara al presidente de la República y todos los responsables incursos en el artículo 99 de la Constitución, ¿no? Y el presidente, especialmente el 117, hasta 5 años después de su mandato pueden ser acusados constitucionalmente. El presidente es clarísimo, ¿no? Fíjense el artículo 117, es clarísimo el presidente de la República, ¿no? Muy bien. Y esto se hace, ¿por qué? Para evitar que vuelva a repetirse, porque si no la elección se repite, si la historia se repite, la elección no se aprende. Son estos hechos los que hacen que crean firmeza, ¿no?, las disposiciones constitucionales de cara a la historia y de cara al futuro, porque si no, esto se puede repetir. Le agradezco, doctor Hackanson, habernos atendido así de un momento a otro. Gracias porque nos ayuda a entender. Muchas gracias. A ti, Pamela, que nos esté bien. Hasta luego.